Estamos en época de Semana Santa. Pero hay un pequeñito detalle que igual a los españoles nos pasa desapercibidos porque estamos muy acostumbrados a verlo, pero que a ojos extranjeros es algo muy inquietante y que incluso da miedo. ¿Qué son los nazarenos? ¿Por qué tenemos estos símbolos en la Semana Santa? ¿Por qué llevan estos capirotes y la cara oculta? Quédate porque aquí, hoy, lo vamos a descubrir. La Semana Santa es una de las señas de identidad de España. Las particularidades de cada sitio, la pasión con la que se vive y el hecho de que se haya convertido en un evento internacional hacen que merezca la pena que hablemos hoy de esto. De esta época, además de las clásicas y deliciosas torrijas. ¿Cómo que no sabes lo que son las torrijas? Mira, mira. Esto son torrijas. Y si quieres aprender a prepararlas, tranquilo, no te lo cuento yo, sino mi yo del pasado cuando estaba en Polonia. Así que si yo pude hacerlo en Polonia, tú puedes hacerlo desde casa. ¡Vamos allá! Vamos a poner leche a hervir con cáscara naranja de limón y un poquito de canela. Si tenéis canela en rama, mejor, pero yo no encontré. Así que lo ponéis ahí que se caliente, no fuego muy alto. Después necesitamos pan. Si compráis pan el día anterior, mejor. Lo troceamos, los trozos que queráis, del grosor que queráis. Lo cortamos y ahora sí, con la leche ya lista, la ponemos en un recipiente aparte. Cogemos unos huevos, los rompemos y batimos un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a rebozar. Primero mojamos el pan en la leche, lo pasamos al huevo y a la sartén. Damos la vuelta, estad súper pendientes porque se puede quemar. Y una vez lo veáis así con un tono doradito, está listo y fuera. Que ya no se ve la cámara. Ya no se ve la cámara. Una vez hecho esto, ya con las torrijas listas, echamos en un plato azúcar y canela y volvemos a rebozar estas torrijas ya listas en azúcar y canela. Esto al gusto. Hay gente que le echa más canela, azúcar blanca, como queráis. Y voilà, ya está hecho. Que cómo están de buenas, cómo están de buenas. Existen una serie de elementos sin los cuales la Semana Santa no sería lo mismo. Los pasos, la música, los nazarenos. Ah, y en los nazarenos tenemos que detenernos. El atuendo de nazareno viene dado según la cofradía a la que pertenezca, pero en rasgos generales lo que nos vamos a encontrar es una túnica, un cirio que sostiene una vela, un cíngulo a la cintura y un capuz o una capucha de tela que mantiene una forma cónica gracias al capirote. Bueno, capirote, capuz, capuchón, caperuz, cucurucho, aquí hay de todo. Y es de este capirote del que vamos a hablar hoy. Curiosidades del capirote. Lo primero de todo, aclarar que el capirote, caperuz, cucurucho recibe distintos nombres dependiendo de la zona de España en la que te encuentres. Y también dependiendo de la ciudad se coloca de una forma o de otra. También varía la altura del capirote. Por ejemplo, en toda Andalucía la altura del capirote va variando según la hermandad. Hay otras hermandades en otras ciudades que llegan al punto de no usarlo, pero sí mantienen la tela. Y tienes que saber que puedes usar la capucha con la cara descubierta u oculta. Y existen también los capirotes habichuela, que son sin punta y más bajos. Pero espérate, porque el hecho de que acabe en punta tiene una razón de ser. Es puntiagudo con la intención de acercar al penitente al cielo. Y se cubre de tela para que la identidad del penitente quede oculta, que no sepamos quién es, porque no importa tampoco, simplemente es un penitente más. Pero ahora bien, ¿por qué llevan capirote? ¿Por qué lo llevan los penitentes? Para descubrirlo nos remontamos al siglo XV. El origen de los capirotes o el capuchón está en la Santa Inquisición. Se castigaba con la imposición de este cucurucho de cartón a las personas que eran sentenciadas por el Tribunal de la Inquisición. Además, sobre el capirote se les ponía una prenda de tela que cubría el pecho y la espalda. Y esta prenda se denominaba San Benito. ¿Te suena la frase de colgarle el San Benito a alguien? Pues de aquí viene. La expresión española de colgarle el San Benito a alguien viene precisamente de aquí, pues hace referencia a una condena y nos habla también del descrédito que sufre una persona.
Así que sí, el San Benito no era más que un saco bendecido por el sacerdote que a modo de humillación llevaba el condenado. Y de hecho hay muchas pinturas que recogen estos actos de la Inquisición. El propio Francisco de Goya pintó en sus cuadros la vergüenza de los condenados al llevar su capirote y también su San Benito. El mejor testimonio de ellos es el cuadro Auto de Fe de la Inquisición de Francisco de Goya. En el centro del lienzo aparece un reo vestido con San Benito y capirote que el autor se preocupa de distinguir, de remarcar, con un gesto arrepentido y alicaído, y que es la escena principal de esta obra. Sin embargo, vemos que Goya desdibuja la turba que lo rodea, creando un marco oscuro, claustrofóbico y muy violento. Y sí, así de brutales eran las implicaciones del capirote en sus orígenes. Pero ¿cómo se pasa de algo de la Inquisición tan brutal, tan violento, de castigo? ¿Cómo se pasa de eso a que los nazarenos lo lleven en Semana Santa? Hola, hola, si estás aprendiendo español o si quieres mejorar tu nivel de español y quieres hacerlo de una manera fácil, rápida, divertida y adaptada completamente a ti, en Academia Serendipia puedes tener clases de español conmigo y con todo mi equipo. Mira los diferentes cursos en nuestra web. Estaremos muy felices de ayudarte. Aunque su origen, como hemos visto, es muy inquietante, las hermandades sevillanas rescataron este símbolo en el siglo XVII por su significado vinculado con la penitencia, ya que al fin y al cabo la Semana Santa es la conmemoración de la pasión de Cristo por la remisión de los pecados de los hombres y su posterior resurrección. Y de esta forma su uso se fue propagando por toda España, poquito a poquito hasta nuestros días. Como curiosidad decirte que el capirote actualmente no tiene por qué ser de cartón, que al final puede ser doloroso y muy molesto para la persona que lo lleva, y que actualmente también se hacen de rejilla, que son más livianos. Nota aclaratoria, muchas veces hablamos de penitentes y nazarenos pensando que hacemos alusión a lo mismo, pero en realidad nazareno sería esto. Un penitente son más bien aquellas personas que acostumbran a mortificarse de un modo u otro durante las procesiones, ya sea caminando descalzos, arrastrando cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora me preguntaréis, vale Elena, pero ¿por qué llevan distintos colores? ¿Eso qué es lo que es? Tranquilo que te lo cuento. Como os he dicho, los capirotes se extendieron por toda España y acostumbran a ser de diferentes colores y cada uno de ellos esconde una simbología diferente. Por ejemplo, se dice que el color rojo evoca la sangre de Cristo, el negro es en señal de luto, el blanco representando la gloria de Dios, o el verde por la esperanza por la resurrección, entre otros colores. Y sí, si bien se trata de un elemento al que los españoles estamos ya muy acostumbrados, es algo muy llamativo, curioso y extraño para los extranjeros que nos visitan. Más aún, si cabe, para los estadounidenses que lo vinculan, a pesar de no guardar ninguna relación, con el grupo supremacista... No lo digo a ver si YouTube me va a tirar el vídeo, por favor. Que se apropiaron de la túnica, del capirote y del capuz para su atuendo oficial. Things that seem racist but actually aren't racist. Los nazarenos, the people who walk in the procession during Semana Santa. So people from North America, do not get scared when you see them. They are not the KKK. And Spanish people, please understand that when North Americans see this, they see a symbol of violence, oppression, and white supremacy, and it's a normal reaction for people to be scared when they see the coneheads. These are not the KKK. They're called Nazarenos, and they are part of Semana Santa. The Spanish used to see walking cones on Semana Santa. Así que en parte es normal que siempre haya algún extranjero que no lo sepa y que se lleve las manos a la cabeza diciendo que qué es eso que está viendo en España, ¿qué es eso? O tiendas de souvenirs, de regalos, donde nos encontramos el típico cartel de no, 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 estos son nazarenos, son penitentes, pero no son eso que tú piensas que son, no. Misterio resuelto, compárteselo a tu extranjero de confianza o a cualquier amigo que quieras, vaya, aquí no hay problema. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!